Te bendiga nuevamente a ti y a tu familia. Ahora vamos a estar hablando sobre un tema muy especial. Este tema es ¿por qué hay cristianos que no crecen? Y es una pregunta que quizás se hacen muchos líderes, ¿verdad? Al ver que ciertas ovejas no toman el crecimiento que deberían ya haber tenido por el tiempo que llevan. ¿Por qué hay cristianos que no crecen espiritualmente? O la pregunta debería ser, ¿de qué se están alimentando espiritualmente tales cristianos? ¿Cuál es su alimento que no es suficiente para que crezcan? Por ejemplo, nos damos cuenta que no crecen cuando vemos en ellos que hay ira, contienda, disensiones, envidias, borracheras, orgías, detracciones, todas estas cosas que vemos que la Biblia habla que son los deseos de la carne. Yo te invito a buscar un pasaje en la Biblia, allá en 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. La Biblia dice, te invito a buscarla, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bendecimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que el apóstol Pedro escribe una carta a la iglesia en aquellos tiempos y Pedro está diciendo que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, todos los deseos de la carne, que muramos a ellos. Y Pedro está diciendo por el Espíritu de Dios, desear como niño recién nacido la leche espiritual no alterada. Cuando Pedro está diciendo la leche espiritual, se está refiriendo a la palabra de Dios. Como niños recién nacidos debemos anhelar y buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento más sólido, es el alimento más contundente que hace que un cristiano crezca. Cuando vemos que ciertos cristianos no crecen, es porque están ignorando un alimento especial, un alimento contundente que es la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué se están alimentando? Vamos a la pregunta ahorita. Tales cristianos que no crecen. Hoy en día damos gracias a Dios por las aplicaciones móviles que existen. Hoy en día los cristianos se están alimentando de la promesa del día, del versículo de la noche, de la serie de la tarde, la serie de Moisés, la serie de Elías, la serie de Sansón, muchas series que son una gran bendición, pero se están alimentando de aplicaciones, de cosas que sí bendicen nuestra vida, pero no es tan necesario, no es tan, suficiente, no es tan suficiente para que una persona crezca para salvación. Dice la Biblia, desear como niño recién nacido la leche espiritual no alterada para que crezcáis para salvación. Es decir, que lo que nos va a ayudar para crecer, para salvación, no son las aplicaciones que hoy día tenemos, es la palabra de Dios. Tenemos que salir ya de Juan 3:16. Hay muchas personas que están todavía en Juan 3:16 a ese nivel. En Juan 3:16 debemos de salir ya de Juan 3:16 y profundizar y nadar y sumergirnos en la palabra de Dios. A su nombre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Nos apropiamos de todas estas aplicaciones, pero no cogemos la Biblia. Prefieren el versículo del día, prefieren el versículo de la noche, pero no deseamos como niños recién nacidos la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Si eres nuevo cristiano, si eres cristiano ya que lleva cierto tiempo de años y no ha crecido, vuelve a la palabra de Dios, a su nombre. Por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta tomar aplicaciones y métodos que acomoden mi vida espiritual. Tu vida espiritual tiene que convertirse también en retos, tomar nuevos retos, sacrificios. No puedes acomodarte espiritualmente, porque me lo lleven todo a la boca espiritualmente. Si yo quiero conocer un tema de la Biblia, comienzo a escudriñar la palabra de Dios, comienzo a buscar la palabra de Dios. Si quiero conocer algo, voy a la de rodillas a buscar a Dios. Las aplicaciones a veces nos acomodan, son una bendición, siempre y cuando no sea la fuente de tu crecimiento. Escucha esto. Si es la fuente de tu crecimiento, estas aplicaciones, no. Pero si la fuente de tu crecimiento es la palabra de Dios, entonces las aplicaciones que vengan, ¿cuántos bendicen a Dios? Tiene que ser la fuente de tu crecimiento, la palabra de Dios y la oración. Es bueno tener todas estas aplicaciones,
pero que no sea la fuente de tu crecimiento. La fuente de tu crecimiento debe ser tu rodilla, aleluya. Debe ser tu oración, debe ser tu ayuno, tu vigilia, la leer la palabra de Dios, aleluya, aleluya. Como dice Juan, Salmo 1, que ella sea tu delicia de día y de noche. Tú medites en ella sea tu delicia. Se convierte en una delicia, no una carga. No leo la Biblia porque hoy me tocó, sino leo la Biblia porque siento en ella delicia, aleluya. Es mi alimento espiritual. Muchos no crecen porque están desconectados con Dios. Desconectados con Dios. Tú conectas tu teléfono, lo recargas y a pesar de que esté cargado, ya se desconectó. Aleluya. Tú te conectas a Facebook por la Wi-Fi. Te puedes conectar. Pero si pierdes la conexión, tu teléfono puede ser un iPhone 6, un iPhone 8, no sé qué iPhone andan por ahí. Puede ser un iPhone último modelo. Pero si está desconectado, no te vas a llegar las notificaciones. No te van a llegar lo nuevo que está ocurriendo en el mundo. No te van a llegar los mensajes que estás esperando. No te van a llegar los videos que estás esperando. ¿Por qué? Porque estás desconectado. Cuando te conectas, aleluya, es una antena de Dios. Recibe lo nuevo del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 15? Si busca ya en el libro de Juan. Juan 15. Aleluya. Juan 15. Verso del 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado del Señor, nada podemos hacer. Ahora, ¿quién es el pámpano? La vid es el tronco y los pámpanos son las ramas. Dice que Jesús dice, yo soy el tronco, vosotros son las ramas. El que permanece en mí, unido al tronco, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque está conectado con la fuente. Porque separado de mí nada podéis hacer. Si tú coges una planta, obviamente le corta las ramas y deja la planta plantada. Esa planta va a retoñar, va a florecer, va a dar fruto. Pero la rama que arrancaste, aunque pertenece a ella, aunque no dejó de ser rama, aleluya, pero esa rama se va a secar. Y eso es lo que sucede con cristianos cuando no se conectan a Dios, no se conectan a la palabra de Dios, a la oración, a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla. ¿Por qué? Porque se desconectan. Cuando te desconectas, lo único que vas a hacer es decrecer, no crecer. Te vas secando espiritualmente. Ya las cosas que te gustaban en Dios antes te dejan de gustar. ¿Por qué? Porque estás desconectado. Cuando te conectas, es un fluir constante de Dios que te va a hacer creer, te va a hacer crecer espiritualmente para salvación. Pero para crecer espiritualmente hay que estar conectado. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos y por tu vida espiritual. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Esdras 7:10 dice la Biblia que Esdras había inquirido en su corazón para estudiar la ley de Jehová, para entenderla, comprenderla y enseñarla. ¿Qué pasaba con Esdras? ¿Qué significa inquirir en la ley de Jehová? Inquirir significa estudiarlo, significa investigarlo. Esdras quería investigar acerca de la palabra de Dios para comprenderla, entenderla y enseñarla a otros. Tú tienes que inquirir en la ley de Dios, tienes que inquirir en la Biblia, en la palabra de Dios, para que Dios haga la obra en tu vida, hermano. ¿Estás aquí? A su nombre. Desconectados, nada podemos hacer sin Dios. Hay cristianos que tienen el mismo testimonio de lo que Dios hizo en ellos hace años. Viven del mismo testimonio. Cada que tú hablas con esa serie de personas que cuentan el mismo milagro que hace años Dios hizo con ellos, quizá. O el milagro que fueron instrumentos de Dios para hacerlo. Te hablan de lo mismo, no te hablan de algo nuevo. ¿Por qué? Porque el que tú una vez conectado y se desconectó, te va a hablar de la última notificación que tuvo. Aleluya.
Pero el que está conectado te habla siempre de lo nuevo. Mira, me llegó esto de parte de Dios. Mira, esta nueva palabra que Dios me dio. Mira, este nuevo mensaje que tengo de Dios. Mira, esto nuevo que Dios hizo en mi vida. Aleluya. Esta experiencia con Dios que tuve te habla de lo nuevo. Pero el que estuvo conectado y ya no está, te va a hablar de lo que Dios hizo. No, porque en el 80 Dios hizo esto conmigo, están aquí todavía. Pero el que vive conectado dice en el 2020, aleluya, ayer, el día tal de mayo, Dios hizo esto conmigo. A su nombre. Vive conectado constantemente. El cristiano que estuvo conectado y ya no está, vive del mismo sueño. No, porque tuve un sueño, Dios me mostró esto, pero fue hace años. Vive del mismo sueño, no pueden hablar de lo nuevo que Dios está haciendo, sino de lo que hizo hace años, porque están desconectados. No tienen evidencia de que Dios los use. A veces ni saben ni que Dios tienen, porque no se han conectado con Dios para reconocer o conocer cuál es su don espiritual. Todos tenemos dones, porque tenemos que acercarnos a Dios para conocer. Están aquí. ¿Cómo identificar a estos tales cristianos? ¿Cómo identificar a esta serie de personas que van a la iglesia, muchos de ellos, otros ni van, y no crecen espiritualmente? Tú lo ves igual, hermano. Aleluya. Una de las cosas que tienen es que hablan más de sí mismos que de Cristo. Hablan más de las cosas de este mundo, de lo que el mundo está pasando, que de Dios. Hablan más de sus problemas que de Dios. Hablan más de cualquier índole que de Dios. Dios para ellos está en un segundo plano. Digo, si está en el segundo plano, está fuera de qué? Del primer lugar que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice en Mateo 12:34, parte B, si no me equivoco, que de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón es lo que vas a hablar. Ahora, ¿qué estás alimentando? Se alimenta más tu carne, vas a hablar de la carne, por eso no estás creciendo espiritualmente. Se alimenta más tu espíritu, oración, lectura de la Biblia, ayuno. Voy a buscar de congregarme. Aleluya. Entonces vas a hablar de las cosas del espíritu. De lo que más habla de lo que está regado en tu corazón. Según lo que tú cargues adentro, vas a manifestarlo afuera. Lo que tú cargas adentro lo manifiesta afuera. Aleluya. Si adentro carga la unción del Espíritu de Dios, afuera se va a manifestar el Espíritu Santo. Si adentro cargas amargura, aleluya. Aunque tú disimules, la amargura se te ve en tu semblante, aleluya. Si cargas odio, aunque tú disimules, la amargura se va a notar en tu rostro. Todo lo que tú cargas adentro, hasta tu rostro, aleluya, evidencia lo que cargas adentro. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona llena de gozo de Dios. El Espíritu Santo produce gozo. Entonces, cuando estás lleno de Dios, entonces, aunque tú te pongas serio, la gente te ve contento. Aunque tú te pongas triste, la gente te ven a advertir, aleluya, sorprendente. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios. Pero cuando estás lleno de enemigos, aleluya, Señor, reprende en el nombre de Jesús. Aunque tú lo disimules, se nota. Se nota, hermano. Dios te bendiga. Te dejo con 1 Crónicas 16:11. Estudio.